En esta sección lo que vamos a ver es una serie de patrones o de paradigmas de interacción entre procesos cuando hablamos de pasaje de mensajes. Cuando empezamos la parte de pasaje de mensaje habíamos visto que había tres esquemas básicos de interacción entre procesos: productor-consumidor, cliente-servidor y pares que interactúan. ¿Bien? Estos tres esquemas básicos se pueden combinar entre sí y generar nuevos paradigmas. ¿Bien? Combinarse entre sí o de alguna manera tener características un poco más detalladas en algunos aspectos que hacen que se generen nuevos paradigmas o modelos de interacción entre procesos. ¿Bien? Lo que vamos a ver justamente es una serie de estos paradigmas, algunos de los más conocidos o más utilizados, que pueden ser o bien para lo que es cómputo paralelo en sí, o bien para, algunos de ellos son más para el manejo de o administración de recursos y cosas por el estilo. Bien, tienen distintas características, todo obviamente dentro de lo que es la concurrencia. Lo que vamos a hacer al principio es nombrarlos, bien, ver la característica principal y luego vamos a ver cada uno de ellos con un poquito más de detalle qué significa o en qué casos se utilizaría. Bien. El primero de todos, que es a su vez uno de los más utilizados en lo que es el cómputo paralelo, bien, que es el modelo Master Worker. Bien. Esto en sí es un derivado del cliente servidor, bien, mucho más específico y dirigido o orientado a un cierto tipo de aplicaciones, pero es derivado directo de lo que es cliente servidor. Bien. Básicamente es la implementación del modelo Back of Task que se utiliza en memoria compartida, que es tener una bolsa con tareas a realizar y que cada uno de los procesos trabajadores, los workers, toman tareas de esa bolsa compartida, de esa estructura compartida. Ellos mismos toman la tarea que van a ir resolviendo cada vez que están sin trabajo. Bueno, en este caso es implementar ese mismo modelo, pero en memoria distribuida. Bien, por lo tanto, esa bolsa de tareas no puede estar en ninguna estructura compartida porque no existe. Bien, entonces vamos a ver cómo es en este caso que se simula o se implementa este modelo con el paradigma Master Worker. El segundo modelo que figura ahí, los algoritmos Herbert, bien, esto lo que hacen es simular de alguna manera lo que son los latidos del corazón. Bien, es derivado directo de lo que son los pares que interactúan, bien, teniendo también un patrón muy particular y muy específico. Bien, la idea de este tipo de modelo o patrón es que los algoritmos se comunican, no entre los procesos en un algoritmo se comunican no entre todos, sino en una cierta vecindad con los vecinos más directos, y lo que hacen es, como decía antes, simular los latidos del corazón. Uno envía a todos los vecinos la información que tiene hasta el momento y a su vez después recibe de todos esos vecinos la información que cada uno de ellos tiene. Y con toda esa información nueva que recibo de los vecinos y la información que uno ya tenía, lo que hace es ir componiendo nuevos datos, nuevos resultados. Bien, y después esto se va itera varias veces hasta que se llega al resultado final. Bien, es un algoritmo que los procesos van avanzando sistemáticamente hacia un resultado final. Bien. El tercero de los algoritmos, el pipeline, este es un derivado directo del productor-consumidor. Bien, es el típico que tenemos que un cierto procesamiento hay que hacerlo, hay que pasar por distintas etapas, bien, y que cada una de esas etapas es específica en resolver una parte. Entonces tenemos que cada una de esas etapas es un proceso filtro que recibe una entrada, lo procesa, devuelve una salida, que a su vez esa es entrada de otro proceso, de otra etapa, que también recibe esa información, la procesa, la devuelve, la manda por la salida hacia otra nueva etapa, otro nuevo proceso, y así continuamente. ¿Bien? De esta manera podemos ir paralelizando la resolución de distintos datos, por ejemplo, distintas imágenes, lo que uno utilice, al mismo tiempo resolviendo una etapa diferente en cada uno de esos datos. Bien.
Paradigma 4 es el de Prop Echos. Bien, en este caso la interacción entre los procesos nos va a permitir recorrer un grafo o árboles o algún tipo de estructura dinámica de ese estilo, diseminando y juntando información. ¿Cómo actúa esto? Supongamos que tenemos estos procesos armados formando un árbol, por ejemplo. Bien, la información va a ir subiendo en el árbol desde las hojas hasta la raíz. Cuando llega a la raíz, entonces ya se tiene en ese punto la información de todo el árbol completo. Bien, ya puede obtenerse el resultado final, y una vez que se obtuvo ese resultado final, lo que hace es ir hacia abajo esa información, distribuyendo justamente ese resultado entre todos los nodos, desde la raíz hasta las hojas, incluyendo obviamente pasando por todos los nodos intermedios. Bien. Algoritmos Broadcast sería el paradigma 5, que nos va a permitir alcanzar información global en una arquitectura distribuida. Bien, es para tomar decisiones descentralizadas. Por ejemplo, la finalización de una búsqueda en forma paralela, obviamente, en algún espacio de búsqueda. Bien, supongamos que tenemos que buscar algo donde cada uno tiene una porción de información o de estructuras donde tiene que buscar esa información. El primero que encuentra lo que se está buscando, entonces tiene que avisar a todo el mundo, de alguna manera tiene que cortarse toda la búsqueda. Bueno, esa es una información global, ¿bien? Donde yo tendría algo que me dice si se encontró o no el elemento, y cuando se encontró, todos paran. Bueno, al estar distribuido no es tan sencillo de manejarlo, ¿bien? Lo mismo para distribuir trabajo, hacer, digamos, una especie de, vamos a ver más adelante, pero una especie de master worker, pero sin tener un master, cosas por el estilo. ¿Bien? Para distribuir descentralizadamente trabajo entre los distintos procesos que forman parte de la aplicación. ¿Bien? Otro paradigma es token passing. La idea acá es que vamos a tener un token que va a ir viajando a través de los distintos procesos, ¿bien? Donde le va a ir dando el control o le va a ir dando información centralizada que puede ir actualizándose. ¿Bien? Me va a servir para usar recursos compartidos, para tomar decisiones distribuidas. ¿Bien? Hay distintos usos que se le puede dar a este tipo de paradigma o de resolución. Lo importante es que siempre vamos a tener un token que va a ir pasando por los distintos procesos. La forma en que va a ir determinando a qué proceso tiene que pasar va a depender de lo que uno tenga que solucionar, pero justamente el que tiene ese token es el que va a tener el poder de modificar un dato que actuaría como compartido, ¿bien? O bien tener el control sobre algún recurso en particular. Y en el paradigma 7, que sería el de servidores replicados, la idea es que vamos a tener servidores que van a manejar ciertos recursos compartidos, como pueden ser los dispositivos o archivos, como hemos visto ya muchos ejemplos, pero donde estos servidores podrían ser más de uno. Bien, en este caso tendríamos más de un servidor. Bien, por ejemplo, algún ejemplo de esto hemos visto con pasaje mensaje asincrónico, cuando hablábamos de algún ejercicio que vimos de docentes y alumnos, donde había más de un docente y cosas por el estilo. Bueno, entonces en el caso del paradigma Manager Worker o Master Worker, bien, lo que habíamos mencionado justamente es que lo que hace es implementar en un ambiente, en una arquitectura distribuida, lo que es el concepto de Back of Task, bien, que era justamente lo que expliqué antes, una bolsa de trabajo donde están todas las tareas y cada uno de los procesos que sabe trabajar, de los workers, van a tomar directamente de esa bolsa la tarea que tienen que resolver, la resuelven y probablemente, depende de la aplicación que uno esté realizando, puede ser que ese worker, una vez que resolvió una de las tareas, automáticamente genera nuevas tareas que deja en esa bolsa para que otros puedan seguir trabajando. Bien, puede ser que se generen dinámicamente las tareas a medida que se van resolviendo. Bien. Una de las cosas buenas que tiene este tipo de modelo, bien, es que es escalable y que es fácil de equilibrar la carga de trabajo. Bien, porque como cada uno cuando está libre, bajo demanda, va y toma nuevo trabajo, bien,
podemos fácilmente equilibrar el trabajo, porque entonces si uno tiene que realizar una tarea que tarda 2 horas y otro tiene que realizar una tarea que tarda 5 minutos, bueno, el que tarda 5 minutos va a ir y va a buscar nuevas tareas para resolver mientras el otro está resolviendo la primera. Bien, si yo hubiese distribuido todo de entrada equitativamente la misma cantidad de tareas a todos los procesos, podría ser que ese tiempo, esa diferencia en tiempo, nunca se logre disminuir, ¿bien? Y entonces no queda balanceado el trabajo y por lo tanto no es eficiente la solución. Bien, por eso mencioné al principio, es muy utilizado este modelo Master Worker o bien el Back of Task en el caso de memoria compartida, son modelos muy utilizados en lo que es cómputo paralelo, bien, sobre todo para cómputo de altas prestaciones. Bien. ¿Cuál es la idea en este caso? Bueno, yo no voy a tener una estructura que es compartida por todos los procesos, donde pueda tener esas tareas donde cada proceso worker va a buscarlos. Bien, entonces la única que me queda cuando utilizo pasaje-mensaje es que esa estructura donde están todas las tareas que hay que resolver, obviamente tienen que estar dentro de algún proceso. Entonces voy a tener un proceso extra, que va a ser el manager o el master, que es el que va a tener esa estructura con todas las tareas que están para resolver, bien, y lo que van a hacer los distintos procesos worker es pedirle a ese manager una nueva tarea. Bien. El manager lo que está es nada más que para atender esos pedidos. Bien. Entonces, cuando un un worker le pide más trabajo, entonces ahí toma parte de las tareas, puede ser una sola tarea o puede ser un subconjunto de tareas, todo depende de la aplicación que estemos resolviendo, bien, y le entrega a ese worker esa tarea diciéndole resuelve esto. Bien. A su vez puede ser, como mencionamos antes, podría ser que esa resolución genere nuevas tareas dinámicamente, que en todo caso el worker, hay distintas opciones, pero una de las opciones es que el worker con esas tareas que se generaron se las envíe al manager para que las agregue a esa bolsa que tiene internamente. Bien, esa es más o menos la idea. Hay distintas formas de manejarlo, bien, distintas variantes de lo que es este manager worker, bien, pero básicamente, como a pesar de que parece totalmente lo contrario, es un esquema de cliente-servidor, bien, como dije, a pesar de que parecería que es al revés, porque en el esquema cliente-servidor lo que tenemos son clientes que le piden a un servidor que resuelva algo. El que trabaja en sí en ese caso es el servidor. En cambio, en este caso es al revés, porque serían todos los workers los que trabajan. El manager no sabe resolver problemas. ¿Bien? Pero lo que tenemos que ver es tomar esto del esquema cliente-servidor como que la tarea que resuelven los servidores es la de dar trabajo. ¿Bien? Es la de administrar justamente las tareas. Ese es el trabajo de lo que sería el servidor en el modelo cliente-servidor. Entonces, ¿quién es el que sabe administrar esas tareas? El manager. ¿Bien? Que sería justamente el servidor del esquema cliente-servidor. ¿Quiénes serían los que van a pedirle al servidor más tareas? Los workers, bueno, que serían los clientes en el esquema cliente-servidor. Bien, a pesar de que parece justamente lo contrario, es un caso directo, una derivación directa del modelo cliente-servidor. Hay muchos ejemplos de esto, de este tipo de interacción manager-worker, por ejemplo, como menciona ahí lo de las multiplicaciones de matrices ralas y demás. Pero como también mencioné antes, hay muchas variantes. Bien, hay variantes en las cuales el manager puede distribuir en forma más, llamémosle estática, de entrada todo el trabajo a los distintos workers. Puede ser que, por el contrario, y la más útil, que el master o el manager vaya dando trabajo a los workers bajo demanda, o sea que el worker lo pide. Puede ser que le dé una sola tarea o que le dé muchas. Bien. Puede haber más de un nivel de manager. Uno de los problemas que tiene este modelo es que si nosotros tenemos muchos workers para un solo manager, se puede generar un cuello de botella en el momento en que haya muchos workers que están al mismo tiempo pidiendo trabajo. Bien. Por lo tanto, se puede idear tener más de un nivel de manager en el cual
nos va a permitir hacer un poquito más de concurrencia distribuyendo distintos grupos de worker con entre distintos managers de un, digamos, segundo nivel. Y a su vez esos managers del segundo nivel estar siendo dirigidos de alguna manera por el manager superior. Pero bueno, son esquemas más complejos que después veremos seguramente cuando hablemos de lo que es la parte de introducción a lo que es el paralelismo en las últimas teorías que tengamos. En el caso del paradigma Herbert, bien, es útil para soluciones iterativas que se quieren paralelizar. Bien. La idea es usando un esquema dividir y conquistar, lo que hacemos es dividir los datos, el trabajo en sí, los datos que vamos a tener que utilizar, entre los distintos workers y que cada uno sea responsable de esa parte que le tocó. Bien. Los nuevos valores o las actualizaciones que se van obteniendo por los workers van a depender no solo de los datos que él tiene, sino también de la información que tienen sus vecinos inmediatos. Bien. La idea de este modelo en sí es que cada proceso va a ir ejecutando una serie de iteraciones y cada una de estas iteraciones o de estos pasos lo que va a hacer es ir progresando hacia una solución completa de toda la aplicación. Bien. Lo que vemos ahí abajo es justamente el formato general que tienen los distintos procesos que forman parte de estos algoritmos. Obviamente, como había mencionado antes, es es derivado directamente del esquema de pares que interactúan. Bien, son todos los procesos, van a tener la misma categoría, son todos procesos worker en este caso, no hay ningún manager, ningún coordinador, nadie que centralice nada. Son todos procesos iguales que van a estar continuamente trabajando y interactuando con sus vecinos directos en este caso. Bien. ¿Cuál es el formato general de los procesos en este tipo de solución o de paradigma? Cada uno de los procesos va a tener que hacer una serie de iteraciones. Esa cantidad de iteraciones puede ser una cantidad fija, bien, puede ser una cantidad determinada igual para todos los procesos, pero que dependa de algún parámetro del algoritmo, o puede ser que no sea una cantidad fija, que no todos los workers tengan que hacer la misma cantidad de iteraciones, bien, y que eso vaya dependiendo de alguna manera de qué tan cerca estemos de la solución final. Bien, vamos a ver algún ejemplo donde vamos a resolverlo dando una cierta cantidad o teniendo una cierta cantidad de iteraciones fija, igual para todos los workers, y vamos a tener la solución al mismo problema, teniendo una solución más eficiente donde vamos a reducir la cantidad de iteraciones dependiendo si ya sé que llegué al resultado final. Bien. Entonces, bueno, una de las cosas que varía de acuerdo al problema que uno está resolviendo es cómo sabe cuántas iteraciones hay que dar. Si es una cantidad fija, que en vez de un while obviamente utilizaríamos un for, o si es algo que va a depender de cómo vamos avanzando hacia el final. ¿Qué es lo que hacemos en cada iteración? Lo primero que hacemos es enviarle la información que tenemos, bien, la información que cada uno de los workers tiene hasta ese momento, enviársela a todos los vecinos directos, bien, que son los únicos procesos con los cuales se puede comunicar. Después de que envió esto, lo que hace es recibir los valores de todos los vecinos directos, la información que cada uno de ellos tiene. A medida que va recibiendo esa información de los vecinos directos, lo que va haciendo es ir actualizando la información que él tiene. Bien. Entonces, en la siguiente iteración que va a hacer, la información que tiene es más completa. Es la suya más la de los vecinos directos. Bien. En la siguiente iteración, una vez que terminó esa segunda iteración, ya vamos a tener información un poquito más lejos. Porque vamos a tener la información propia, la información de los vecinos directos que habíamos obtenido en la primera iteración, y a su vez, en la segunda iteración ya vamos a tener también la de los vecinos de esos vecinos. O sea, vamos a estar trabajando en un radio a distancia 2, para llamarlo de alguna manera. Y así vamos avanzando hasta que ya hemos trabajado con, o ya conocemos la información de toda la aplicación completa, de toda la estructura completa. ¿Bien? Esa es la idea de este tipo de algoritmo.
El esquema de interacción es el mismo, lo único que va a cambiar en una solución u otra al problema que hagamos es la cantidad de iteraciones que hacemos y cómo calculamos o cómo actualizamos los nuevos valores después de haber recibido lo de los vecinos. Obviamente una cosa importante que tenemos que tener en cuenta acá es que esa comunicación que se tiene que hacer con los vecinos directos tiene que ser asincrónica. Bien, el send que estamos utilizando ahí tiene que ser un send asincrónico. Si utilizáramos ahí comunicación sincrónica, produciríamos deadlock, lo más probable, y si lo resolvemos sin el deadlock también nos va a quedar muy poco eficiente. Bien, entonces lo ideal en este caso obviamente es utilizar comunicación, en el caso del send, asincrónica. Bueno, justamente uno de los ejemplos que vamos a ver ahora justamente es la de cómo determinar o cómo calcular la topología de una red, donde lo que tenemos es una serie de procesos organizados en forma de grafo. Bien, y tenemos que ver cuál es la topología justamente de cómo están conectados o cómo se conocen entre ellos esos procesos. Bien. Bueno, como dije recién, lo que vamos a hacer es utilizar este paradigma para resolver en este caso la topología de una red. Bien, vamos a suponer que los procesadores en esa red, en nuestro caso van a ser los procesos, y los links, las conexiones entre los distintos procesadores, en nuestro caso van a ser los canales compartidos que van a permitir la comunicación entre procesos que estén vecinos, que representarían procesadores que estén conectados entre ellos. Bien. ¿Cómo podemos entonces conocer la topología completa de esta red que mencioné antes? Van a tener una forma de grafo. Bien, una de las características que va a tener esto es que entre todo par de nodos, de procesos, va a existir algún camino. Bien, no es que va a haber una parte desconexa del resto del grafo. Bien, es un grafo conectado. Entre cualquier par de nodos, algún camino a través de distintos procesos vamos a llegar de un nodo a otro. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer esa topología completa si yo únicamente me voy a poder comunicar con los procesos que tengo inmediatamente como vecinos? Bien. Con el resto no tengo interacción, no los conozco, no puedo interactuar. Únicamente con los que conozco que son mis vecinos directos. Bien. Entonces, en este caso, la estructura que vamos a tener obviamente va a ser un conjunto de procesos nodo que van a representar cada nodo en esta red. Bien, cada proceso va a ser un nodo de la red o del grafo que tenemos. Bien. Cada uno de esos nodos o de esos procesos va a tener un arreglo de vecinos. Bien, suponiendo que n es la cantidad total de nodos, vamos a tener un vector, en este caso con n posiciones, donde en cada una de ellas nos va a decir si el proceso que tiene este vector es vecino o no de ese proceso en esa posición. Bien, en el vecinos en la posición 5, lo que va a indicar es si el proceso es vecino del proceso 5 o no. Bien, si se tiene que comunicar en forma directa o no con ese proceso. Bien. Y lo que tenemos que conseguir como solución final, como resultado final, es calcular una matriz llamada top. Bien, es una matriz de adyacencias, donde en la posición P y Q, bien, fila P, columna Q, va a ser verdadero si esos dos procesos son vecinos directos, y no van a ser verdadero, va a ser falso si no lo son. Bien, de esa manera yo voy a tener en esta matriz de adyacencias, esta matriz que llamamos top, al final de todo, cuando termine la aplicación, vamos a tener un mapa de cuáles son los vecinos directos de cada uno, y de esa manera vamos a poder determinar cuál es la topología, ver cómo están conectados, y hasta, si uno quisiera después, determinar distintos caminos para acceder de un nodo a otro. Bien, pero en principio lo que voy a poder obtener es justamente cuáles son las conexiones que hay entre los distintos procesos. Bien. Bueno, como mencionamos antes, cuando estamos viendo la estructura general de este tipo de algoritmos, una de las cosas que hay que determinar es la cantidad de iteraciones que tiene que hacer cada uno de los procesos. Bien.
Si nosotros tuviésemos información de cuál es el diámetro de la red, o sea, la distancia máxima que hay entre dos nodos en esta red, entonces podríamos utilizar esa información para hacer justamente esa cantidad de iteraciones. ¿Bien? ¿Por qué necesito esa cantidad de iteraciones? Porque es la cantidad de vueltas que hay que dar para que la información llegue de un extremo de la red a la otra. ¿Bien? Entonces, más o menos es con esa cantidad de iteraciones la información va a llegar. Los nodos intermedios probablemente la tengan antes a la información completa, pero igual van a dar esta cantidad de rondas. ¿Cómo resolvemos o cómo va a ser la solución en este caso? Vamos a tener los n procesos, cada uno va a representar a uno de esos nodos, obviamente, y a su vez vamos a tener n canales, ¿bien? Donde cada uno de esos obviamente va a pertenecer a uno de los procesos nodos, ¿bien? O sea, cada proceso va a recibir por un canal en particular. ¿Qué es lo que recibe? ¿Cuáles son los mensajes que viajan por esos canales? ¿Bien? Lo que va a viajar es una matriz de n por n, que va a ser la matriz de adyacencia conocida hasta ese momento por el proceso que te está enviando la información. ¿Bien? Entonces, lo que viaja es una matriz de adyacencia completa, pero con información parcial de lo que se conoce hasta ese momento. ¿Qué es lo que hace cada uno de los procesos? Va a tener el vector que habíamos mencionado antes de vecinos, bien, de 1 a n, donde va a indicar a través de, van a ser booleanos obviamente cada una de esas posiciones, donde en cada posición va a indicar si el proceso P en este caso, es o no vecino de cada uno de esos otros procesos. Esto me va a servir para saber con quién me debo comunicar, tanto para enviar información como para recibir. Bien. Vamos a tener una matriz llamada top, justamente para tener la topología que el proceso P conoce hasta ese momento, bien, donde es una matriz también de n por n, inicializado en principio en falso, y después lo único que vamos a hacer es poner la información que conozco, que es cuáles son mis vecinos. Bien. Y además vamos a tener otra matriz del mismo tamaño, que es donde vamos a recibir la topología que nos mandan los vecinos. Bien, como una matriz auxiliar para recibir la información y actualizar a partir de eso la matriz top que va a tener como resultado parcial el proceso P. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? En esa matriz top que habíamos inicializado totalmente falso, ponemos la única información que cada uno de los procesos tiene en ese momento. Bien, cada uno va a poner en su fila correspondiente, en la fila P, va a poner lo que conoce que son quiénes son sus vecinos. Bien, va a asignarle justamente a la fila P el vector vecinos, que es donde tiene la información de quiénes son sus vecinos directos. Bien. De esta manera, cada uno de los procesos en su variable top va a tener una única fila actualizada con información real, que es la que corresponde a sus vecinos particulares. Así arranca cada uno de los procesos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener que hacer una serie de iteraciones. ¿Qué es lo que hacemos en cada una de esas iteraciones? A cada uno de los vecinos directos le voy a enviar lo que yo tengo hasta ahora como topología, bien, en el canal privado de ese proceso vecino. Bien, entonces fíjense que es el primer for que tengo dentro del for grande, que va de 0 hasta d, que es la cantidad de iteraciones que voy a dar por lo que mencioné antes. Bueno, el primer for, que es para hacer los envíos, los send, lo que hace es, de todos los vecinos, bien, solo para aquellos donde el vector de booleanos indica que es verdadero, o sea que es vecino, solo a esos vecinos le va a enviar lo que él tiene por ahora como resultado parcial, que es en la matriz top. ¿Qué es lo que hace inmediatamente después de hacer esos envíos? Recibir de esos mismos vecinos, con la misma manera de recorrer ese vector de vecinos y ver en aquellas posiciones donde es true, lo que hace es un receive por su canal privado, bien, por su canal P, una nueva topología. Bien. Y lo que hace es actualizar su resultado parcial top
con este nuevo dato que le acaba de llegar. Bien, hace el OR entre lo que ya tenía y la nueva topología que le llegó, de un vecino en particular. Si la información es repetida, va a seguir siendo, si las dos matrices tenían en una posición determinada el valor true porque conocían que eran vecinos, va a seguir valiendo true. Y en aquellos donde en la original estaba en false y en la nueva va a ser verdadero, lo va a dejar como verdadero, y al revés lo mismo. Si en top era verdadero y en nueva topología es falso, lo va a dejar como verdadero. Entonces, de esa manera voy actualizando la matriz top con todas las matrices que me van llegando de los vecinos. Obviamente, si tengo 5 vecinos, van a ser 5 las matrices que me lleguen en cada iteración, y con esas 5 voy a tener que actualizar los datos. ¿Bien? Una vez que ya terminé esta serie de rondas, ya la información se propagó de un extremo a otro de la topología. Por lo tanto, ya todos los vecinos, todos los nodos, van a conocer la totalidad de la topología. ¿Bien? Cuando terminan ese for grande, en top, todos los procesos van a tener la misma información, la misma topología, que es la topología de la red que se está teniendo en cuenta. La solución de recién es una solución válida, pero el problema que tenemos es que rara vez se conoce el valor del diámetro de la topología, el valor D. ¿Bien? Por lo tanto, podría no servirnos esa solución. ¿Bien? Y además, así se conociera ese valor, tenemos el problema ese que mencionamos de que hay un excesivo intercambio de mensajes innecesarios. ¿Bien? Los procesos que están cercanos al centro de la topología, seguramente mucho antes de esa cantidad total de iteraciones, ya conozcan la topología completa, y sin embargo van a seguir intercambiando mensajes sin necesidad. Bien. Entonces, bueno, tendríamos que ver otra manera de resolverlo, principalmente suponiendo que no vamos a conocer el valor del diámetro de la red, en este caso el valor D. Bien. Tenemos que ver cómo lo resolvemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo va a ser esa solución. ¿Es local? ¿Cada proceso se puede dar cuenta solo si ya conoce toda la información? ¿O necesita información de los vecinos para saber que ya terminó? ¿Bien? ¿O necesito que tenga alguien centralizado que me indique que ya no se tiene que seguir pues ya se conoce todo? ¿Bien? Bueno, lo ideal, obviamente, lo que vamos a, o deberíamos tratar de hacer justamente, es que cada nodo pueda de forma local darse cuenta si ya se llegó al resultado final o no. ¿Bien? Así no necesitamos hacer más complejo la solución. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esta cuestión? ¿Cómo hacemos para que cada uno pueda determinar con la información que va a tener si tiene que hacer más rondas o no? ¿Bien? ¿Qué es lo que mencionamos o cómo es que cada uno inicializa, cada uno de los vectores va a inicializar su matriz cuando empezaba? En la fila que le corresponde a él, bien, cada proceso P, en la fila P, lo que hace es poner sus vecinos. Bien. Y no va a tocar otra fila más que la que le corresponde a él. Bien. ¿Qué es lo que hace cuando recibe la información de sus vecinos directos? Bueno, cada uno de sus vecinos directos lo que va a tener básicamente en esa matriz es en la fila que le corresponde a ese vecino directo va a tener información, el resto no va a tener nada. Bien, entonces con cada intercambio que yo hago, lo que estoy enviando es la información de los vecinos de un subconjunto de procesos. Bien, cada proceso que ahí haya dejado información significa que en la fila correspondiente a ese proceso hay datos, al menos un dato que no es falso. Bien, si en la fila X tengo algún dato verdadero es porque la información de ese proceso ya la tengo. Bien, si en la fila Y tengo todas las posiciones falsas, bueno, significa que información de ese proceso no tengo en ese momento.
¿Por qué? Porque al menos un vecino tiene que tener, porque dijimos de entrada que es conectado, o sea, no tiene ninguna parte desconexa de este grafo. Bien, no es que hay uno o un subgrupo de procesos que está separado totalmente del resto. Hay un camino entre cualquier par de nodos. Bien, entonces si cada nodo lo que hace es actualizar su fila, cuando inicializa, mejor dicho, con su fila, en todos los casos al menos un vecino tiene. Si yo tengo en la fila X alguno de los elementos en true, entonces significa que toda la información de ese nodo X ya lo tengo. Si yo tengo la fila Y que son todos falsos, significa que información del nodo Y no tengo, porque si no, al menos alguna posición verdadera tiene que haber. Entonces, en el momento en que yo encuentro que todas las filas de la matriz top, después de haberlo actualizado con lo que los vecinos me fueron enviando en una determinada iteración, si yo encuentro que en todas las filas de esa matriz hay al menos una posición con valor true, entonces significa que tengo información de todos los nodos que forman parte de esta topología. Bien, esa es la manera de darnos cuenta en este caso si ya tenemos toda la información o no. Si en cada fila hay al menos una posición verdadera, entonces significa que tenemos información de todos los nodos. Si queda alguna fila que está totalmente en falso, toda la fila completa, significa que todavía necesitamos información. ¿Bien? Entonces, cuando encontramos que ya tenemos información de todos los nodos, que hay una posición, al menos una posición true en cada fila, lo único que nos queda es hacer una iteración más. ¿Para qué? Para hacer la última comunicación con mis vecinos directos. ¿Bien? Porque yo de alguna manera le tengo que avisar a esos vecinos directos de que ya conozco todo, que no voy a seguir enviándole más información porque no voy a trabajar más, no voy a participar más en este algoritmo. ¿Bien? Se lo tengo que avisar ¿para qué? Para que no me envíen nunca más nada y que tampoco esperen recibir nada más de mí. ¿Bien? Y a su vez yo ya le estoy dando la información completa, por lo tanto, en la siguiente iteración, o mejor dicho, cuando esta iteración termina, donde yo le estoy avisando además que ya terminé, en esta iteración el otro proceso, mis vecinos directos, ya van a conocer también la topología completa. Y ellos tendrán que hacer una iteración más para avisarle a sus vecinos y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces de esa manera voy a determinar en este caso cuándo ya tengo que terminar de procesar. ¿Bien? Esta es una posible solución para este algoritmo en particular. No todos los algoritmos o no todos los problemas van a tener forma de determinar localmente cuando han terminado. ¿Bien? Y tampoco va a tener mucho sentido en muchos casos agregar, no sé, un vector completo en esta información que se cambia para ver si tengo información o no de todos los procesos. Bueno, acá lo que tenemos justamente es la solución o esta solución implementada con pasaje-mensaje asincrónico. ¿Bien? Seguimos teniendo n canales, un canal para que reciba la información cada uno de los nodos. ¿Bien? En este caso vamos a tener más datos, además de la matriz con la topología que uno conoce hasta ese momento. Además le vamos a agregar quién es el que está enviando este mensaje. Bien. Y un booleano que me va a indicar si todavía va a seguir iterando o si ya conoce la topología completa. Bien. Entonces, por eso es que necesito el primer campo que sería el emisor. Porque si yo le digo a mi vecino directo que ya conozco la topología completa, que no voy a participar más en estos intercambios, entonces tiene que saber mi vecino directo quién le mandó ese mensaje para en la siguiente iteración no comunicarse conmigo. ¿Bien? Sacarme de los vecinos que él tiene en ese momento, porque ya no va a necesitar intercambiar nada conmigo. ¿Bien? Por eso necesito mandar quién soy. ¿Qué es lo que hace cada proceso? Lo mismo que antes, vamos a tener un conjunto de vecinos. Bien, el vector de vecinos indicando con un valor true en cada posición en la cual somos vecinos directos. Otro vector igual, pero llamado activo, que lo que va a tener es de esos vecinos. Bien, en principio va a estar inicializado de la misma manera que vecinos. Es donde se va a mantener
cuáles son los que aún, en las distintas iteraciones, cuáles son los que aún siguen activos y con los cuales me tengo que intercambiar. Si alguno de esos vecinos en un momento me dijo que ya no conoce la topología completa y que no va a seguir, yo en este vector activo es donde lo voy a pasar a falso. ¿Bien? Y luego lo mismo tengo las dos matrices que tenía antes, de la topología de lo que conozco hasta el momento, y una matriz auxiliar, nueva top, para recibir los datos de los vecinos. ¿Bien? Después voy a tener una serie de booleanos para saber si yo ya terminé o no terminé, y otra para recibir la información de los vecinos, de si terminó o no terminó. Algún entero que me va a indicar justamente si tengo que comunicarme o no, de quién recibí el mensaje para ver si después tengo que comunicarme o no con ese. Bien. Lo primero que hacemos nuevamente es actualizamos la matriz top que estaba en falso, la vamos a actualizar con el vector de vecinos, poniendo en la matriz como única información válida lo que está en la fila que me corresponde a mí, poniendo quiénes son mis vecinos. Bien. Y después me voy a quedar iterando hasta cuándo, hasta que la variable listo sea verdadera. Bien. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Bueno, a cada uno de mis vecinos, no de mis vecinos que estaban en el vector vecino, sino de mis vecinos activos. Bien. Ahora sí, cuando vayamos avanzando, algunos de estos se van a ir descartando. Entonces, a todos mis vecinos activos le voy a enviar la información que yo tengo hasta el momento. Además de mandarle la matriz, le voy a mandar que soy el proceso P y que todavía no terminé de conocer la topología completa. Por eso le mando falso. Después lo que hago es recibir de cada uno de esos procesos activos la información que ellos tienen hasta el momento. Bien, por mi canal privado P recibo el emisor, o sea, quién me mandó la información, si ese proceso ya terminó o no, y la topología que me está mandando. Bien, la matriz que me está mandando. Con esa matriz que me mandó, actualizo la mía. Bien, lo mismo que hoy, haciendo el OR entre lo que tengo y esta nueva. Bien. Y después lo que tengo que hacer es ver si todavía ese proceso lo sigo teniendo como vecino activo o no. Bien. Si el segundo dato que me mandó en el mensaje, ese QListo, es verdadero, significa que ese proceso vecino ya terminó, no va a iterar más, que ya conoce la topología completa y ya me la mandó. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, en el vector activo, marcarlo como falso. ¿Por qué? Porque no me tengo que comunicar más con ese, porque ya terminó. Bien. Una vez que ya recibí lo de todos mis vecinos directos y fui actualizando todo, lo que tengo que hacer es chequear si yo ahora conozco la topología completa o no. Bien. ¿Cómo hace eso? Bueno, acá lo tenemos como un comentario, pero ahí lo que tendría que hacer es chequear si todas las filas en todas las filas de la matriz top hay al menos una posición en true. Bien. Si eso ocurre, entonces yo marco en mi booleano listo que ya terminé, así no sigo iterando. Bien. ¿Qué es lo que hago una vez que salgo de ese while donde justamente estaba esperando a conocer la topología completa? Lo que dije en la transparencia anterior. Ahora le tengo que avisar a mis vecinos directos, participar, digamos, de una iteración más, porque mis vecinos directos me van a haber mandado, mis vecinos directos activos, me van a haber mandado la información de esta iteración y van a quedarse esperando que yo les mande lo mío. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una iteración más, donde le enviamos a todos los vecinos directos activos, que soy el proceso P. Ahora en el segundo parámetro, listo, va a tener valor true, bien, indicándole que yo ya terminé, que no voy a participar más, y le mando la topología, que es la topología final. Bien. Y después, para completar todo el circuito, lo que hago es recibir todo lo que esos vecinos directos activos me mandaron. No me sirve de nada, no los proceso, no hago olor, nada, porque yo ya tengo el resultado final. Nada más lo recibo para que no queden mensajes dando vuelta que generen algún tipo de error. Bien. Una vez que terminé eso, listo, ese nodo terminó. Los vecinos directos que todavía estaban activos, en este caso, como en la iteración que le sigue, también para ellos va a ser la última, bien, porque ahora ya van a conocer la topología completa, por lo tanto, esos vecinos directos van a ir terminando también y así
se va ampliando hacia los extremos la finalización de los distintos nodos. Esto que vimos ahora son dos soluciones para este problema en particular de obtener la topología de una red. ¿Bien? Otros problemas, la solución puede ser mucho más sencillo o mucho más complejo. ¿Bien? Pero lo importante que tienen que tener en cuenta siempre es que para este tipo de algoritmo la estructura que tienen que seguir de interacción entre los procesos es la que estaba al principio. ¿Bien? Hacer un conjunto de iteraciones que puede ser fijo o puede depender de cómo vayamos avanzando, como es esta segunda solución. En cada una de esas iteraciones envío la información que conozco hasta el momento a mis vecinos directos, recibo de mis vecinos directos la información que ellos tienen y con eso actualizo la información mía. Y así sigo iterando hasta que haya terminado de hacer el procesamiento. Ese es el esquema genérico que tienen que ustedes tener en cuenta. Lo que se va a modificar de un caso a otro es cómo sé cuántas iteraciones son y qué es lo que hago para actualizar mi información una vez que recibo la información de mis vecinos. Bien. En el caso del paradigma pipeline, este es un arreglo de procesos filtros, donde cada uno de ellos lo que tiene es un canal de entrada o una entrada a través de un cierto canal, procesa esa información y luego a través del canal de salida le envían esa información procesada al siguiente worker o a la siguiente etapa sería de ese pipeline. ¿Bien? Todos estos procesos worker que están resolviendo las distintas partes del pipeline pueden estar ejecutando en procesadores separados, en paralelo, ¿bien? Con distintos formatos, ¿bien? O distintos esquemas. ¿Bien? Podemos tener un esquema abierto, ¿bien? En el cual tenemos que la entrada al pipeline es a través del primer proceso worker de W1 y la salida es a través del último proceso worker, sería WN. ¿Bien? La información o el recorrido que sigue un dato para ir procesándose va desde el 1 hasta el n y de ahí sale y terminó. ¿Bien? También podemos tener un esquema circular, de pipeline circular, en el cual la salida del último worker del pipeline, WN, en vez de ser la salida directa de la aplicación, lo que es nuevamente la entrada de W1, del proceso inicial, ¿bien? De este pipeline. De esta manera esto nos va a servir para seguir iterando, por ejemplo, sobre un determinado dato, avanzando hacia un resultado final. ¿Bien? Otra posibilidad es tener un esquema cerrado en el cual tenemos un proceso coordinador que es el que maneja esa retroalimentación entre el último de los workers y el primero. ¿Bien? Suelen pueden estar combinados, digamos, la entrada nueva a W1 puede ser una combinación del dato que salió por el último de los workers y de a su vez un dato nuevo que está entrando recién en el procesamiento. Bien, podemos tener esa doble entrada en el proceso 1. Un ejemplo del uso de pipeline es para la multiplicación de matrices en bloques. Bien. Ahora vemos el algoritmo o el paradigma Prubeco. Bien. Los árboles y los grafos son utilizados en muchas aplicaciones distribuidas justamente para hacer búsquedas en la web, en base de datos y cosas por el estilo. Justamente en aquellos casos donde lo que tengo que hacer es buscar o el mejor camino o la mejor solución o un elemento en particular. Bien. Las arquitecturas distribuidas que utilizamos para pasaje de mensaje se pueden asimilar a lo que son los nodos de un grafo o de un árbol, ¿bien? Donde los procesadores serían justamente los nodos y los canales de comunicación serían justamente las aristas de ese grafo o del árbol que estemos usando. Por otro lado, justamente cuando uno necesita utilizar este tipo de estructura de árbol o grafo y necesita de alguna manera trabajar con la información que hay en todos los nodos de este grafo, de estas estructuras, el algoritmo DFS, el First Search, el búsqueda primero en profundidad, es uno de los paradigmas secuenciales clásicos para este tipo de
de aplicación, de recorrer todos los nodos, tratando de llegar a obtener a través de la información de todos ellos un resultado final. Bien. El algoritmo del paradigma Proof-Echo justamente es el análogo concurrente a este algoritmo DFS. Bien. Es justamente la implementación concurrente de este algoritmo. El paradigma Proof-Echo, justamente, o prueba eco, se basa en enviar un cierto mensaje proof justamente a los nodos sucesores, bien, y esperar una respuesta, un eco, justamente de estos nodos al que le envió el proof. Bien. Entonces, envío algo y espero la respuesta. Esa es la idea de este algoritmo. Los envíos que uno hace en los proof los puede hacer en paralelo hacia todos sus sucesores. Y después recibe la información, la respuesta, y en base a esa respuesta va unificando de alguna manera las soluciones. Bien. Otro paradigma justamente es el broadcast, o el patrón de interacción a través de broadcast, en el cual aprovechamos las primitivas broadcast que tienen las redes LAN que van a justamente conectar los nodos en una arquitectura distribuida. Bien. Hay que tener mucho cuidado, los mensajes broadcast enviados por un determinado proceso van a llegar en orden, en el orden de envío al resto de los procesos. Pero podemos tener inconvenientes entre los mensajes que son enviados por dos procesos distintos. Bien. Si A y B están al mismo tiempo enviando un mensaje broadcast, podría ser que a algunos les llega primero el de A y a otros les llega primero el de B. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado si necesitamos de alguna manera hacer una ordenación exacta de cómo fueron llegando esos mensajes de broadcast y que todos tengan el mismo orden. Bien. Hay que manejar, por ejemplo, como mencionamos abajo, alguna especie de ordenación de todos esos eventos que fueron ocurriendo a través de, o que se fueron señalando a través de estos mensajes broadcast. Deben, por ejemplo, utilizando relojes lógicos que me permiten manejar lo que sería una hora general de cuándo cada uno de esos mensajes fue enviado, y de esa manera poder realmente ordenarlos y que todos los procesos tengan el mismo orden para poder trabajar. En el paradigma token passing, justamente la idea, lo esencial es tener un tipo especial de mensaje, el token, que va pasando por los distintos procesos, y es el token el que da la posibilidad o otorga el permiso para realizar alguna acción, bien, para poder controlar justamente el uso de algún recurso, por ejemplo, o bien también el token puede servir para ir recogiendo información entre todos los procesos y obtener una información final entre todos esos datos distribuidos. Bien. En el primer caso, bien, el de utilizar ese token como un control, nos puede servir, por ejemplo, cuando queremos manejar o utilizar, mejor dicho, algún recurso compartido de forma exclusiva, o sea, de a uno a la vez, me permitiría manejar la exclusión mutua distribuida. Bien. Entonces, el proceso que tiene el token en un determinado momento es el que tiene el derecho o el permiso de poder utilizar el recurso compartido. Cuando no lo necesita, lo pasará a otro proceso para que el otro sea el que lo pueda utilizar. ¿Bien? El único que puede utilizar ese recurso compartido en un cierto momento es obviamente el que tiene en su poder este token. ¿Bien? Eso sería justamente para el manejo del control. Si lo que quiero es pasar datos, bueno, podría, por ejemplo, manejar este tipo de paradigma, no sé, para obtener un mínimo, obtener un máximo, ver si todos los procesos han terminado alguna acción o algo. Bien, irían recorriendo cada uno de los procesos en un determinado orden, depende de lo que tengamos que hacer. Cada uno, cuando tiene el token, tiene la potestad de actualizar la información distribuida que se tiene que unificar de alguna manera. Bien,
Supongamos que lo que tenemos que obtener es un mínimo. Bueno, el que tiene el token es el que tiene el permiso de actualizar ese mínimo de acuerdo al valor que uno tiene. Bien. Y así lo vamos pasando de uno a otro, y de esta manera al final vamos a obtener, en el caso este, el mínimo completo de toda la aplicación. Bien. Entonces esos son dos ejemplos diferentes utilizando el mismo tipo de interacción, pero con dos objetivos totalmente distintos. Bien. En el caso de servidores replicados podemos utilizar este paradigma cuando tenemos múltiples instancias de algún recurso compartido y podemos tener un servidor para administrar cada uno de esos recursos, ¿bien? Donde los clientes harán los pedidos y cualquiera de ellos lo podrá atender cuando tenga el recurso libre. ¿Bien? También se puede utilizar para darle al cliente la sensación de que hay un único recurso compartido y sin embargo son múltiples que se pueden estar usando al mismo tiempo cada uno de ellos. ¿Bien? Pero sin que el cliente vea que existe esa multiplicidad, ni de recursos ni de servidores.